En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, agradecimiento especial también al señor Procurador, a todo el equipo de la Procuración que ha trabajado arduamente, bueno, para la organización de estas jornadas y al mismo tiempo también para agradecer esta posibilidad que tenemos de compartir experiencias incluso de otras latitudes con destacados representantes también en la temática que muchas veces, bueno, nos ilustran y además nos enriquecen en nuestra labor cotidiana, ¿no? Sé que el tiempo es tirano, así que voy a tratar de ser un poco rápido en la presentación de los contenidos. La idea es un poco conectar el trabajo de la defensa pública, concretamente, con el trabajo de las mesas intersectoriales que abordan la problemática de violencia de género, ¿no? Y abordarlos también desde el punto de vista también del acceso a la justicia, ¿no? Yo creo que en algún punto el trabajo que se ha logrado hacer en el Departamento Judicial de Azul con las mesas intersectoriales es un trabajo que ha en algún sentido promovido, facilitado o reducido las barreras justamente que impiden muchas veces u obstaculizan la posibilidad de acceder a la justicia. Concretamente, bueno, voy a hacer un muy breve repaso de qué son estas mesas locales intersectoriales, ¿no? Las mesas locales intersectoriales para el abordaje integral de víctimas de violencia de género, bueno, fueron en realidad creadas a partir de la ley específica de violencia familiar en la provincia de Buenos Aires y después sus decretos reglamentarios que, bueno, después fueron modificándose, ¿no? Y actualmente se encuentra bajo la coordinación de la Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos. Un poco estas mesas locales intersectoriales, bueno, son como un apéndice de este sistema integrado provincial y lo que le dan es anclaje territorial justamente a la formulación de acciones concretas, proyectos y formas de abordaje para proteger justamente casos en los cuales, bueno, tenemos mujeres víctimas de violencia de género y además, bueno, todos casos que vinculan además niños, niñas, adolescentes, personas, bueno, también con diversidad sexual. Las mesas vienen a ser en algún punto, ¿no?, el punto de ejecución de una política pública con un anclaje territorial fuerte que permite también, en algún sentido, generar espacios también de diálogo y de discusión y de apertura y de fijación de buenas prácticas entre las diversas instituciones, ¿no? Acá habría que trazar tal vez un puente con el principio de la corresponsabilidad, porque todas las instituciones públicas esencialmente somos los que tenemos responsabilidades directas en poder ser verdaderos garantes del acceso a la justicia. Bueno, ¿quiénes integran estas mesas locales intersectoriales? Bueno, en primer lugar las convocan los municipios y obviamente que integran áreas municipales sensibles con la cuestión de género, oficinas de la mujer, secretarías de derechos humanos, áreas de desarrollo social o de acción social, organismos provinciales también que operan en el territorio, comisarías de la mujer, establecimientos sanitarios, referentes educativos, dependencias también del Poder Judicial, concretamente en las mesas intersectoriales en la región de Azul participan representaciones de jueces de familia, asesores tutelares, defensores públicos, civiles, defensores públicos también por el área penal, por el área social de la defensa pública también, fiscalías y además, bueno, colegios profesionales, promotores de programas provinciales muchas veces y organizaciones no gubernamentales que justamente, bueno, son sensibles también en la materia. Un poco, bueno, la idea es, esto es un muy breve esquema de cómo funciona este sistema integral provincial, donde las mesas locales intersectoriales, estos espacios de reunión y de fijación en el territorio de políticas en materia de protección de género, se vinculan con una mesa intersectorial provincial, ¿no? Es como vasos comunicantes en los cuales justamente hay un ida y vuelta, es decir, por un lado, las delimitaciones de acciones concretas que se pueden fijar en el marco de una mesa intersectorial, también después son puestas a prueba en un banco de pruebas y verificado y analizado dentro del ámbito de las mesas locales intersectoriales. Ahora bien, estas mesas locales comenzaron ya hace muchos años y cuando comenzaron desde la defensa pública vimos como una verdadera oportunidad estratégica para formar parte, para impulsar proyectos, para impulsar buenas prácticas, para impulsar formas de abordaje que puedan, desde el conocimiento del territorio, dar una mejor prestación del servicio de justicia y garantizar mejores condiciones de accesibilidad a la justicia, ¿no?
claramente que cuando hablamos de acceso a la justicia tenemos que, en primer lugar, tener en cuenta que el derecho cumple una función reguladora, ¿no? De las personas y del acceso a la justicia. Yo creo que el verdadero desafío que tenemos, y como el desafío que tenemos como operadores del sistema de justicia, es pasar de una igualdad teórica a una igualdad práctica, a una igualdad que pueda vencer justamente las barreras de vulnerabilidad. Y este justamente es uno de los grandes desafíos que tenemos. Las mesas son un espacio para trabajar también justamente esta, diríamos que, concreción de los derechos en reglas de garantías, ¿no? Porque además hablar de acceso a la justicia no es solamente hablar de poder contar con jueces probos, sino también es hablar de procedimientos que sean accesibles, que sean asequibles, de procedimientos también que puedan ser conocidos, es decir, quien accede a la justicia tiene que conocer al mismo tiempo la forma en que actúan las instituciones, y la forma en que actúan las instituciones muchas veces termina dándoles la puerta justamente cerrándoles la puerta justamente frente a su cara. Es decir, yo creo que tenemos que replantear la forma en que con nuestras instituciones operamos en el sistema. Y una de las características importantes para garantizar verdaderas formas de accesibilidad es trabajar en territorio. Desde la Defensoría hace ya unos años trabajamos en un programa de pequeñas comunidades, zonas rurales, donde la Defensoría va a las comunidades, va a las zonas rurales, atiende directamente en estas comunidades y permite también, ¿no?, establecer puntos o nexos de conexión con otras instituciones que también trabajan en los procesos de acceso a la justicia. Y en ese sentido también hemos encontrado y detectado la necesidad que las pequeñas comunidades también puedan tener, de generar nuevas puertas, ¿no? Y puertas justamente para poder encontrar soluciones a muchos problemas de violencia que en comunidades muy, muy, muy chiquitas terminan teniendo un poder de intensificación justamente como barrera, como obstáculo, ¿no? Algunas cuestiones que hemos trabajado en el ámbito de las mesas, muy concretamente, bueno, para facilitar justamente mejores condiciones de acceso a la justicia. Por un lado, también hemos trabajado en buscar puntos de consenso con los diferentes representantes institucionales, Poder Judicial, organismos policiales, municipales, salud, educación, ¿no? Y una de las cosas que hemos definido también son circuitos de atención específicos y puntuales, ¿no? Circuitos de atención para cada caso en particular. Si hay algo que vamos a encontrar en los fenómenos y que se ha repetido siempre de manera constante, ¿no?, que todos los fenómenos vinculados a expresiones de violencia en razón del género son fenómenos hartamente complejos, ¿no? La violencia se expresa generalmente con fenómenos muy complejos, y creo que lo que tenemos que siempre es abordarlo desde un paradigma justamente de complejidad, ¿no?, de interinstitucionalidad, de justamente interdisciplina y multidisciplina. Entonces, uno de los puntos creo que más importantes que tuvimos en cuenta para trabajar dentro de estas mesas intersectoriales era justamente el poder generar circuitos de atención específicos para cada caso en particular. Por supuesto que cada caso es un mundo, es un universo, cada familia, cada relación familiar es un universo, pero sí lo que podemos nosotros hacer para garantizar mejores condiciones de accesibilidad es fijar determinados estándares. Determinados estándares, ¿por qué? Porque un caso de violencia en el marco de un noviazgo no es lo mismo que en el caso de violencia donde están involucrados, por ejemplo, niños, niñas, adolescentes, o por ejemplo casos en los cuales quien concurre a presentar una denuncia, quien se anima, quien tiene la valentía de dar ese primer paso, por ejemplo, puede ser una mujer cuyo marido es integrante de una fuerza de seguridad. Ahí tenemos que necesariamente buscar un circuito de atención diferente, un circuito de recepción diferente, y muchas veces si va a una misma comisaría va a encontrar justamente un obstáculo, o el hecho mismo de tener que concurrir a una comisaría va a ser un obstáculo. Entonces, uno de los primeros puntos que trabajamos para poder lograr mejores condiciones de accesibilidad es establecer justamente estos circuitos de atención de casos particulares. Y después estos circuitos es empezar a operarlos, ¿no? Por eso la importancia que estén los juzgados de familia, que estén asesores, defensores, personal incluso de las comisarías de las mujeres. Después también otro de los temas que trabajamos desde las mesas intersectoriales locales es el tema de cómo lograr reducir los tiempos para que se puedan tomar medidas precautorias justamente claramente efectivas. Si hay algo que tenemos que hacer es justamente una medida precautoria, tiene que ser efectiva.
No puede justamente, es justamente la esencia de esta medida, ¿no? Y en esto hemos trabajado mucho, además, en tratar de buscar reducir tiempos, por ejemplo, las ratificaciones de denuncias. A ver, muchas veces los juzgados decían, bueno, pero nosotros ratificamos porque las denuncias no son claras. Es cierto, y si la denuncia no es clara, trabajemos con los equipos técnicos, por ejemplo, de las comisarías de la mujer, que son los encargados muchas veces de ser la primera voz. Busquemos puntos de contacto, busquemos puntos justamente de generar cuál es la información que se necesita para que esa medida precautoria sea tomada con la escucha activa, pero eficiente de esa mujer una sola vez. Ratificar denuncias supone perder tiempo, ratificar denuncias supone muchas veces no dar una adecuada protección, una adecuada garantía de acceso a la justicia. También hemos trabajado temas mucho más concretos y puntuales, como por ejemplo la regulación de las notificaciones a los sujetos agresores cuando se establece o se dispone una medida precautoria. Había veces que muchas veces las notificaciones eran, por ejemplo, en un horario tarde de noche, esto generaba muchas veces mucho enojo y al mismo tiempo terminábamos generando desde lo institucional también prácticas que podrían generar respuestas violentas. Entonces, generar un espacio de discusión, un espacio intersectorial, un espacio en el cual podamos fijar, acordar este determinado tipo de prácticas, me parecía siempre una oportunidad muy buena para poder justamente garantizar mejores niveles de accesibilidad a la justicia. Bueno, otra de las oportunidades estratégicas que nos dieron el trabajo en las mesas intersectoriales era justamente abordar el conflicto, ¿no?, desde su integralidad, ¿no? Esta idea del concepto de complejidad, ¿no? Trabajábamos mucho con los textos de Edgar Morin para decir, bueno, cuando estamos frente a situaciones que son realmente complejas, ¿no? Y una de las cuestiones que también abordamos en el marco de las mesas intersectoriales es justamente el tema de la visión parcializada que tiene muchas veces el proceso penal, ¿no?, y el fuero penal y el sistema penal frente justamente a los problemas vinculados a la violencia en razón del género. Es decir, un poco, bueno, la doctora Cardinali fue absolutamente clara con esto también, ¿no? Y muchas veces, bueno, hay muchas formas de violencia que no necesariamente quedan atrapadas por la justicia penal, ¿no? A veces la justicia penal está mucho más preocupada por establecer esta constatación de tipicidad y el hecho, más que abordar la conflictividad, ¿no? Bueno, me parece una experiencia interesante esto de los fueros unificados en España, ¿no? Porque nosotros tenemos ahí un verdadero problema cuando nosotros tenemos por un lado la cuestión que se tramita ante los juzgados de familia y por el otro lado también la cuestión penal, y muchas veces no establecemos vasos comunicantes. ¿Y qué hacemos? Muchas veces no trabajamos con una práctica de reducción de daños, no, revictimizamos, escuchamos muchas veces a una misma mujer víctima en el ámbito de la justicia penal, lo hacemos después también en el ámbito de la justicia de familia y no establecemos estos vasos comunicantes. Bueno, las mesas también han sido un espacio para empezar a buscar los puntos de conexión entre justamente la justicia de familia, la justicia penal y justamente tratar de evitar actuaciones muchas veces que resultan revictimizando y obstaculizando justamente las posibilidades de acceso a la justicia. Después, el tema de garantizar medidas adecuadas de protección en situaciones de crisis. Esto es fundamental y esto ha sido un trabajo continuo dentro de las mesas intersectoriales y una exigencia muy clara también a los órganos judiciales. ¿Para qué? Para que, bueno, podamos contar con medios adecuados, ¿no? Porque un juez puede disponer de una medida, pero si esos después medios no están a su alcance, como por ejemplo contar con refugios, con casas seguras, con botones antipánicos, por más que las decisiones judiciales se adopten, obviamente no vamos a poder ser efectivos. Entonces acá trabajamos necesariamente con la necesidad de una adecuada integración interinstitucional, ¿no?, entre justamente áreas ejecutivas, áreas legislativas locales dentro de los municipios y con el trabajo de los órganos que operan en el sistema de justicia. Pero además también de la toma de medidas precautorias, protectorias, cautelares, ¿no?, de acuerdo con la complejidad del caso. También nosotros hemos insistido en las diferentes mesas intersectoriales en la necesidad de abordar la situación de los sujetos agresores. Es decir, en algún sentido hay que trabajar sobre garantías de evitación. Es decir, el sujeto agresor tiene
que también el Estado tener a su alcance, por ejemplo, medios adecuados, dispositivos adecuados, que pueden ser muy variables, porque podemos estar hablando tal vez de grupos de reflexión, esto de tratar de trabajar en una construcción cultural de una redimensión o un redimensionamiento, ¿no? del enfoque de género y de la dimensión de género. Pero también habrá casos en los cuales justamente habrá sujetos que puedan ser heteroagresivos, pero que tengan justamente la necesidad de un tratamiento por adicciones, la necesidad de un abordaje integral desde el ámbito de la salud mental. Entonces, trabajar en grupos de abordaje para poder justamente reducir o eventualmente abordar la situación de la heteroagresividad de los sujetos agresores, me parece que también es importante poder hacerlo. Es importante también para poder trabajar justamente en esta construcción de garantías de evitación. Y para esto necesitamos también que los sectores de salud se acerquen, que la salud pública también se acerque, que podamos diseñar, por ejemplo, grupos de reflexión, grupos tratamentales, áreas de salud mental interesadas en trabajar adecuados diagnósticos para poder, en todo caso, tener nuevas herramientas para el abordaje y la solución del conflicto. También, de otra parte, hemos trabajado dentro de los ámbitos de las mesas intersectoriales en capacitación, en trabajar justamente esquemas de capacitación regionales que nos permitan justamente esto, construir este redimensionamiento del enfoque de género, ¿no? Y en este sentido hemos trabajado dos modelos de capacitaciones. Por un lado, capacitación interna de cada uno de los integrantes de las instituciones que conforman las mesas intersectoriales, haciendo un poco, o poniendo énfasis, ¿no? En procesos de sensibilización cuando estamos frente a áreas de atención de público, justamente, áreas de recepción de denuncias. Y por otro lado, también capacitación externa y compartida. En esto hemos trabajado mucho con un programa que se llama el Programa Permanente de Protección de la Mujer de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro, con el cual hemos trabajado también en muchas comunidades, incluso en pequeñas comunidades, trabajando procesos de sensibilización en cuestiones de género, y que han sido muy interesantes. No saben lo increíble que es trabajar en ámbitos rurales muchas veces las cuestiones de género. Es increíble muchas veces pensar que hay gente que todavía trabaja con preconceptos tremendamente enraizados en su cultura, y poder abrirles incluso el ámbito escolar, el ámbito familiar, el ámbito de las sociedades de fomento, justamente hacia una nuevo enfoque, una nueva perspectiva de género que puedan por lo menos observar la realidad desde un lugar distinto, es creo que altamente enriquecedor. Y esto creo que las mesas locales también intersectoriales han podido también facilitarlo o garantizarlo. Tiempo cumplido, y creo que ya entonces no sé si me queda mucho más. Bueno, había algo más para poder compartir. Simplemente, bueno, decir que desde el 2011 empezamos a trabajar con las mesas intersectoriales. En la actualidad estamos trabajando con 11 mesas en 11 comunidades, y una posibilidad también nuestra, o un objetivo para el próximo año, es el trabajar en la construcción de mesas comunales, es decir, no solo que las mesas para poder discutir y el abordaje de las problemáticas de género sean en los municipios, sino en las pequeñas comunidades, de manera tal de buscar un mayor enriquecimiento y un mayor nivel de accesibilidad a la comunidad de la justicia. Nada más, muchísimas gracias.